Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestros trabajos de nuestro seminario Homero, Educador de Occidente. Hoy corresponde abordar el canto 16 de la Ilíada, que es conocido como la Patroclea, dicen algunos, o algunos otros dicen Patrocleia, y que se refiere a la intervención de Patroclo en la batalla entre los dánaos y los troyanos, y que nos muestra algunos perfiles del ser humano desarrollados dentro de la guerra, una guerra que se torna inhumana, violenta, con expresiones de suma violencia, pero que tiene pues algunos otros elementos que son dignos de ser considerado, y pues vamos en orden para tratar de retomar, abordar, mejor dicho, y tratar de abarcar pues lo que tenemos preparado para esta sesión. Como ya se mencionó, el canto 16 pues es una narración de las minucias que se dan en la batalla entre los mirmidones y los troyanos, ¿no? Los mirmidones eran considerados pues el grupo selecto de Aquiles, y que eran como una especie de guerreros divinos, tenían una influencia muy fuerte de las divinidades para poder desarrollar esa destreza en la guerra. En el canto 15, los troyanos son pintados por Homero como carnívoros leones, ¿sí? Que irrumpían en las naves y ejecutaban los designios de Zeus. Entonces, aquí ya tenemos dos elementos para retomar y conectarlo con el canto 16, que es la descripción de cómo los troyanos se transformaban, por decir algo, en carnívoros leones. Su espíritu se transformaba junto con todo su ser en carnívoros leones, y de esta manera irrumpían en las naves para ejecutar los designios de Dios. Por supuesto, en el canto 15 se está refiriendo a las naves de los aqueos, ¿sí? De todos aquellos a los cuales Aquiles ya no quiso auxiliar porque lo habían deshonrado, quitándole su botín de guerra y principal, que era Briseida, y que lo llevó a permanecer en sus naves, observando cómo los troyanos metían en serios predicamentos a las huestes de Agamenón. Bien, entonces aquí hay dos elementos, la furia de los troyanos, y esta furia pues estaba auspiciada por un designio divino, que era un designio de Zeus. Ajá. Y dice en el canto 15 que este designio de Zeus despertaba en ellos, en los troyanos, cada vez más furia, y hechizaba el ánimo a los argivos y les sustraía la gloria y alentaba a aquellos. Es decir, el canto 15 casi al final concluye con esta imagen en donde la furia de los troyanos sustraía, arrebataba la gloria a los aqueos, y alentaba el triunfo a los propios troyanos. Entonces, esta es una de las tantas imágenes que se nos quedan en las mientes, en la memoria, para conectarnos con el canto 16, porque el canto 16 es, aunque es la intervención de Patroclo en la batalla, pero es la concatenación de las lágrimas de Agamenón desde antes. O sea, Agamenón ya tiene un rato que viene
padeciendo un azar adverso, una suerte adversa en la guerra, y de una u otra manera pues ha mandado emisarios con Aquiles, y nada conmueve a Aquiles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a disolver aquí en este canto 16? Bueno, pues la resolución de Aquiles va a ser echada atrás por él mismo, porque al final de este canto pues va a decidir reiniciar nuevamente la batalla, porque su amigo Patroclo pierde la vida a manos principalmente no de Héctor, es otro guerrero quien lo hiere, pero al final de cuentas es Héctor quien viene a darle la puntilla. Bien, entonces, esta imagen de los aqueos asediados por los troyanos es la que sirve a Patroclo para hacerle una petición de amigos a Aquiles. ¿Sí? Este es uno de los temas importantes que no hay que perder de vista, la amistad dentro de este canto entre Aquiles y Patroclo. Y tanta era la amistad, como mencionan algunos otros especialistas en esta serie en Netflix de Troya, la caída de una ciudad, pues se muestra que Patroclo era amante de Aquiles, ¿no? Y viceversa. Entonces, sea como sea, hay una filia que los reúne, que los lleva a tener un vínculo muy estrecho entre ambos, y esto es lo que permite que Patroclo se atreva a solicitarle a Aquiles, también con lágrimas, que se integre a la guerra para defender a los aqueos y poder mermar las huestes de los troyanos, o que le permita utilizar sus instrumentos de guerra. En el inicio del canto 16 me voy a permitir leer algo. Dice: así luchaban alrededor de la nave, de buenos bancos, cuando Patroclo se presentó ante Aquiles, pastor de huestes, derramando cálidas lágrimas, como una fuente de negras aguas que desde una abrupta roca vierte su umbrío caudal. Al verlo, se apiadó el divino Aquiles de pies protectores y, dirigiéndose a él, dijo estas aladas palabras: ¿por qué estás lloroso, Patroclo? Como una niña tierna que corre junto a su madre y le manda que la coja agarrándole el vestido y la estorba en sus prisas, y envuelta en lágrimas la mira para que la levante en brazos. A esa te pareces, Patroclo, en las tiernas lágrimas que viertes. ¿Es que tratas de revelar algo a los mirmidones o a mí mismo? ¿O has escuchado tú solo algún mensaje procedente de Eftía? Cuentan que aún vive Menecio, el hijo de Actor, y también está vivo entre los mirmidones el Eácida Peleo. Y la muerte de ambos es lo que más nos afligiría, ¿sí? ¿O es que sientes lástima por los argivos al ver cómo perecen? ¿Sí? Entonces, pues los argivos es uno de los nombres colectivos que se utilizaba para referirse al ejército griego que sitiaba Troya, ¿no? Entonces, decir dánaos, aqueos, argivos, pues se referían a lo mismo, y Aquiles está de cierta manera indagando en el interior de Patroclo la causa por la cual llegaba ante él con lágrimas dulces, ¿sí? Con cálidas lágrimas para solicitar, pues, auxilio con respecto al ejército troyano. Entonces, y también le pregunta que si siente lástima, o sea, por aquellos, por los dánaos, los aqueos o los argivos, aquellos que lo traicionaron, ¿sí? O sea, detrás de esto se percibe todavía
pues vamos a mencionarlo así, la ira de Aquiles. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones que debe ser entendido también como algo negro, como un melas del alma, algo oscuro, o sea, la depresión, que es inmovilizante, es incapacitante, y le pregunta Aquiles, le pregunta a Patroclo, ¿o es que sientes lástima por los argivos al ver cómo perecen junto a las huecas naves por culpa de su propia transgresión? ¿Sí? ¿Cuál era esta transgresión? Pues la de haberle quitado a Aquiles su botín de guerra, ¿sí? O sea, se transgrede una ley de guerra, una ley que permite la cohesión entre los soldados, y eso es lo que Aquiles no perdona. Y por eso le pregunta hasta de cierta manera con sorna, con sarcasmo a Patroclo, si siente lástima por aquellos que lo traicionaron. O sea, se revela el carácter decidido, el carácter fuerte de Aquiles, que a diferencia, pongámoslo así, a diferencia del cristianismo, el cristianismo diría, pues si te ponen una mejilla, si te golpean una mejilla, pon la otra. Y aquí Aquiles es todo lo contrario, no solamente para resaltar el carácter de Aquiles, pongo este ejemplo, en donde se percibe detrás de esta pregunta que él no siente ningún remordimiento por que los argivos estén siendo derrotados, ¿sí? Bien, entonces hasta esta parte podría hablarse de una especie de introducción a todo este canto 16. Si la dinámica sería la siguiente de esta sesión. Si alguien desea preguntar algo o acotar algo, pues como tengo mis notas aquí en páginas, bueno, pues nada, pero estoy volteando a ver la pantalla, levantan la mano o la piden mediante la voz y damos paso a su comentario o pregunta sin ningún problema. Y si no hay comentarios, bueno, yo me detendré para ir preguntando como en círculo, ¿sí? A cada uno de nosotros. Bueno, y si hay alguien en sala de espera, ahí me avisan, porfas. Me parece que ustedes también pueden darle paso a alguien. Bien, entonces, aquí vemos que hay una súplica de Patroclo, que sería como una de las partes esenciales que van a dar pie al análisis que hace Homero de todo este momento de la guerra, porque se inserta el destino de Patroclo aquí, ¿sí? O sea, no se puede hacer de otra manera la explicación más diciendo que en un momento dado Aquiles acepta las condiciones de Patroclo, pero le advierte ciertas cosas, y ahorita vamos hacia allá. Entonces Patroclo está bastante preocupado, consternado por el avance troyano, que amenaza con incendiar las naves aqueas. Esto es lo que le preocupa a Patroclo, además de que, bueno, ver caer a todos los hombres, ¿sí? Verlos que están siendo destrozados literalmente, porque esta es la imagen que nos muestra la Ilíada. O sea, cuerpos destrozados. Sí, es una guerra inhumana, es una guerra bestial, ¿sí? En donde se sacan el corazón con una pica, o que se abren el cráneo a pedradas, o que avientan un cuerpo entre las patas de los caballos. O sea, es todavía más frontal, y eso le da otra característica. Hoy la guerra, de cierta manera, es como tiene otras características, por cierto, también irracionales, pero se mueven a partir de balas teledirigidas. Y acá es un enfrentamiento en donde se le tienen que ver los ojos al otro cuando están muriendo, o cuando el otro está gozando, ¿sí? Por la victoria. Bien, entonces
claro que esto es lo que no se muestra de cierta manera con minucia en la Ilíada, pero sí nos lo deja a la imaginación Homero. Entonces, Patroclo está consternado por el avance troyano que tiene como objetivo incendiar las naves aqueas para que no puedan regresar, ¿sí? Y entonces, como lo mencionábamos antes, llora ante Aquiles y le suplica que lo deje liderar a los mirmidones, ¿sí? Argumenta que su presencia, o sea, revestido con la armadura de Aquiles, va a crear en los troyanos un terror que van a, esto le va a auxiliar, le va a ayudar para obtener un respiro para el ejército griego, ¿sí? Para los ejércitos griegos. Bien, entonces, continúo allí un poco con la lectura para clarificar más esto. Y entonces dice, habla, no lo ocultes en tu pensamiento, sepámoslo ambos. Con profundos suspiros le respondiste, cochero Patroclo, Aquiles, hijo de Peleo. ¿Sí? Aquí vemos una especie como de ejercicio parresiástico por parte de Patroclo, ¿sí? Porque le dice, Aquiles, hijo de Peleo, con mucho el mejor de los aqueos. No te enfades, tal es la aflicción que oprime a los aqueos. Todos los que hasta hace poco eran los más bravos, yacen entre las naves heridos por dardos o por picas. Herido de dardo está el Tidida, el esforzado Diomedes. Herido de pica está Ulises, insigne por su lanza, y Agamenón. Herido por una flecha en el muslo está también Eurípilo. De ellos se ocupan los médicos, con sus muchas medicinas, curando sus llagas. Y tú te has vuelto implacable, Aquiles. Y tú te has vuelto implacable, Aquiles. Que nunca me invada a mí una ira como esa que tú albergas, dice Patroclo. O sea, por eso digo lo del el ejercicio parresiástico, ¿no? ¿Qué ventaja procurarás al que nazca en el futuro si no apartas a los argivos del ignominioso estrago? Despiadado. Tu padre no fue Peleo, el conductor de carros, ni Tetis, tu madre. El garzo Mar fue quien te dio a luz. Y las abruptas rocas, pues tus sentimientos son implacables, ¿sí? O sea, hay de cierta manera un reclamo a Aquiles por parte de Patroclo diciéndole que no suaviza su corazón por ver caídos a todos los guerreros griegos y porque están a punto de perder, ¿sí? Aquí menciona que Agamenón está herido. Agamenón viene llorando ya desde cantos atrás porque percibe que se viene la debacle para ellos, ¿sí? Entonces, pues Agamenón, que tampoco quiso devolverle su mujer a Aquiles, pues no hace otra cosa más que demostrar también que no le interesa salvar al mejor de sus guerreros, pero lo que sí le interesa es que todo el ejército respete sus blasones, respete sus medallas. Entonces, por eso aquí, ante los ojos de Patroclo, Aquiles se muestra como alguien que por su ira y su sed de venganza también no puede ablandar su corazón. ¿Qué ventaja procurarás al que nazca en el futuro? Si no apartas a los argivos del ignominioso estrago, ¿sí? El garzo Mar fue quien te dio, no fue el marzo, perdón, dice, tu padre no fue Peleo, el conductor de carros, ni Tetis, tu madre. El garzo Mar, ¿sí? O sea, el mar espumoso, el mar azulado, ¿sí? Y las abruptas rocas, esos fueron tu madre y tu padre, ¿sí? Allí
allí naciste, le reclama Patroclo, pues tus sentimientos son implacables. Si es que tratas de eludir en tus mientes algún vaticinio y te ha revelado algo de parte de Zeus, tu augusta madre, al menos envíame a mí sin demora y dame el resto de la hueste de Mirmidones, a ver si llevo una luz de salvación a los dánaos. Dame tu armadura para ponérmela en los hombros, a ver si me confunden contigo y renuncian al combate los troyanos. Y los marciales hijos de los aqueos respiran de su quebranto, aunque sea breve es un respiro del combate. ¿Sí? Así habló, suplicando el muy insensato, pues su destino era el de suplicar para sí mismo la muerte cruel y la parca. Es lo que nos dice Homero. O sea, en el momento en que Patroclo solicitó a Aquiles que le diera su armadura, en ese mismo momento inscribió en las plantas de sus pies su destino, o sea, la muerte cruel y la parca. Y una muerte cruel porque la batalla con la que tuvo con Héctor y con, ahorita les digo quién era el otro, Sarpedón, ¿sí? Primero con Sarpedón y después pues claro, con la interferencia de Febo Apolo, que ayuda a Héctor, pues Patroclo... Es Euforbo. Euforbo, Pantoida. Exactamente, sí. Y la batalla contra él fue dura, gracias, fue dura, de tal manera que, claro, o sea, eran grandes guerreros, pero al estar ya entre los caballos y entre los hombres, pues Héctor aprovechó eso, ¿no? Bueno, algo que llama la atención es el diálogo que hay entre combatientes antes de que mueran, ¿sí? Eso, al menos entre los héroes que liderean eso, eso es algo que se resalta, pero solamente es como para remarcar, o sea, llegaste hasta acá solamente para cumplir con tu destino. Bien, entonces, esta sería como una de las partes de la primera parte de la Odisea, y faltaría esta, la del vaticinio que hace Aquiles, ¿sí? Dice, ay de mí, Patroclo, del linaje de Zeus, ¿qué has dicho? Ni me importa ningún vaticinio que pueda conocer, ni me ha revelado nada de parte de Zeus, mi augusta madre. Pero esta atroz aflicción me invade el corazón y el ánimo cada vez que un hombre intenta defraudar a un igual suyo y despojarle del botín solo por abusar de su poder. O sea, se está refiriendo a Agamenón, ¿sí? O sea, eso es propio de su cultura, propio de esa época, en donde una de las ofensas más graves, ¿sí? Se deja entrever aquí, dice, me invade, esa atroz aflicción me invade el corazón y el ánimo cada vez que un hombre intenta defraudar a un igual suyo y despojarle del botín, ¿sí? Solo por abusar de su poder, o sea, ninguna otra justificación, ¿sí? O sea, la máxima traición que se puede dar entre iguales en la guerra, entre este tipo de héroes que tienen la misma aristocracia, la misma aristía, pues es cuando uno abusa del poder frente a otro, ¿sí? O sea, es una de las humillaciones más evidentes que hasta la fecha se pueden hacer, ¿sí? Porque eso implica poner en el foco a quien le ha sido quitado su botín y que los demás observen cómo es despojado de su honor. Bien, entonces, dice adelante, revístete tú, el primer consejo, hay varios consejos que le da Aquiles a Patroclo. El primer consejo es,
revístete tú los hombros con mis gloriosas armas, ¿sí? Ponte al frente de los combativos mirmidones y ve a la lucha, ¿sí? El segundo consejo es, aparta el estrago de las naves aqueas, pues ya vimos en el canto 15 que Alan describía, ¿sí? Nos adentraba en ese canto, dice, pero incluso así Patroclo, aparta el estrago de las naves e irrumpe en medio con poderío, ¿sí? Que con el ardiente fuego no prendan las naves y nos priven del caro regreso, del preciado regreso, ¿sí? O sea, el segundo consejo es no permitas, sigue estas indicaciones, no permitas que quemen las naves, pero irrumpe en medio con poderío, ¿sí? O sea, muestra la fuerza que le caracteriza a Aquiles. Haz caso al último consejo que voy a indicar en tus mientes. Así ganarás para mí una gran honra y gloria de todos los dánaos, y entonces la bella muchacha me devolverán, y además me procurarán espléndidos regalos. Vuelve aquí después de expulsarlos de las naves. Esto es algo que Patroclo olvidó. O sea, durante la narración posterior no hay ningún momento que Homero nos muestre en donde diga, Patroclo está recordando lo que le recomendó a Aquiles. Híjole, ya estoy avanzando 10 metros más y tengo que volver, ¿sí? O sea, el empeño de Patroclo. Sí, Oscar, adelante. Bueno. Sí, voy. Bueno, hasta dónde vas, hay varios temas bastante importantes y quisiera de alguna manera retomar algunos de ellos. Quizá yendo del último punto en donde te encontrabas, ¿no? Para regresar a los demás hilos, me parece que lo que vemos en esta parte que estabas revisando es precisamente la manifestación de la ibris. ¿Por qué razón? Porque ciertamente cuando Patroclo observa que el ejército troyano primero siente un pánico tremendo, ¿no? Experimenta un pánico tremendo al momento de ver aparecer la figura de Aquiles a partir de las armas que le ha prestado. Y eso le causa, pues vaya, una especie de extravío respecto a lo que puede, porque él no es Aquiles, él es Patroclo, portando las armas de Aquiles, ciertamente. Pero los troyanos piensan que es Aquiles. En un primer momento, la imagen que tienen es que Aquiles ha regresado al combate y que por lo tanto, ¿no? Se les viene la catástrofe, o sea, se les viene la posibilidad de la derrota, y es eso lo que hace posible que Patroclo pierda la mesura, ¿no? Pierda el conocimiento de sus límites y en función de eso caiga en la ibris. Pero la ibris en este caso, ¿no? O sea, el querer alcanzar cosas que no están a su alcance es lo que de alguna manera le lleva a su sino. Es decir, el plan trazado por Zeus implica que solo a través de la muerte de Patroclo Aquiles regresará a la batalla. Pero ese plan nos muestra con mucha claridad que si bien está trazado por la divinidad, son los seres humanos cuando no reconocen un poco lo que tú comentabas, el último consejo que le había dado Aquiles. No te alejes de las naves, ¿no? No te alejes de este campo que está resguardado, protegido, y no quieras tomar la ciudad. Porque en ese momento entonces, ¿no?
por un lado, se percatarán los troyanos de que no es Aquiles, y eso les permite de alguna manera recobrar el valor, y por otro lado, sin duda alguna, ¿no? Eso conllevará que en su momento Héctor lo encare y se dé la muerte de Patroclo. Entonces la ibris, o sea, la pérdida de lo que realmente está al alcance de Patroclo, es lo que desencadena estos hechos. Y eso me permite de alguna forma también retomar el hilo respecto a las diversas figuras del Aristos. ¿Por qué razón? Porque tú con mucha claridad planteabas al principio que si nosotros venimos rastreando la figura de Agamenón a lo largo de todos los cantos, en realidad es el Aristos, es el rey de reyes, ¿no? Es el comandante en jefe, por decirlo, pero en cada uno de los cantos ese poder, esa imagen se va desgastando. Primero porque comete, ¿no?, el acto tan cuestionable entre los griegos de deshonrar al mejor de los guerreros. Desde esa perspectiva, como bien explicabas, ¿no?, en realidad nos encontramos en un ejercicio de deshonra y de honra, o de honra y de deshonra. ¿Por qué razón? Porque ciertamente Aquiles ha sido deshonrado. Ha sido deshonrado por el que se supone tendría que llevar a cabo las mejores estrategias para a partir de ahí poder vencer a los troyanos. Y sin embargo, uno va viendo cómo se va gastando la figura de Agamenón. Primero, a partir precisamente de esta deshonra que hace con Aquiles. Y luego, cuando Aquiles ya no combate, ¿no?, en cada uno de los momentos en los que quiere encabezar la estrategia, sus estrategias siempre resultan fallidas. De tal manera que en algún momento tiene que acudir Ulises, ¿no?, o en algún momento tiene que acudir Néstor para salvarle el asunto. Y ahora vemos cómo, ¿no?, llega hasta el punto de ponerse a llorar y a partir de ahí de tomar como opción única la huida. Entonces, eso ha venido desgastando de manera total la figura de la Aristeia de Agamenón. Y lo que vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Patroclo, ¿no?, es que su Aristos tiene unas connotaciones distintas, es decir, sí hay ciertos rasgos que comparten los Aristos, sin duda alguna, rasgos que de alguna forma se pueden señalar como esenciales, pero luego al interior de cada una de las figuras aristócratas, ¿no?, o al interior de cada uno de los guerreros, se van dando ciertas peculiaridades. ¿Por qué razón? Porque Patroclo, como decíamos en la sesión anterior, sí fue uno de los pretendientes de Helena, y Aquiles no. Aquiles no estaba en edad en ese momento para pretender a Helena. Aquiles va a la guerra, ¿no?, convencido de que va a ser el mejor guerrero de su generación y que para mostrarlo inevitablemente tiene que ir a esa guerra, porque es el único espacio en donde puede demostrar su valía. Luego entonces, ¿no?, Patroclo va como una especie de, como lo dice aquí, de cochero de Aquiles, y sin embargo es un Aristos. Y sin embargo, ciertamente, ¿no?, él también tiene o tuvo la pretensión de casarse con Helena. Entonces, su condición aristocrática es distinta porque solamente va a aparecer en este lapso y lo único que va a conseguir, por un lado, ciertamente, ¿no?, es detener la quema de las naves, pero su aparición es muy corta. No obstante, sigue siendo un Aristos. Entonces, desde esa perspectiva es como muy interesante ir observando, o sea, cuáles son los rasgos de la Aristía de Agamenón, cuáles son los rasgos de la Aristía de Menelao,
cuáles son los rasgos de la aristía de Aquiles, y entonces Homero nos presenta un cuadro bastante significativo. O sea, la aristía no se da de una sola manera. Hay posibilidades. Y lo que estamos viendo, lo que nos estás mostrando, pues lógicamente es la aristía de Patroclo, ¿no? Y en ese sentido sí puede, de alguna manera, hablarse de ciertos rasgos muy particulares respecto a Patroclo, porque ciertamente, ¿no? No ha tomado ningún papel anteriormente, pero ahorita que aparece, evita que las naves de los griegos sean quemadas y por lo tanto, ¿no? Evita la derrota. Y viene a haber como una especie de vínculo entre la aristía de Patroclo y la aristía de Aquiles. ¿En qué sentido? En que los dos llevan a cabo actos únicos, pero de un valor fundamental. El primero es evitando que las naves sean quemadas y el segundo derrotando al soldado o al guerrero más fuerte de los troyanos. Y a partir de ahí se revierte ciertamente, ¿no?, la balanza de la batalla y eso nos permite seguir la trama para que veamos en algún momento el triunfo de los argivos. Entonces, esos dos puntos me parece que son muy interesantes porque a partir de ahí pues uno puede hacer un estudio quizá más minucioso de la Ilíada, una lectura más minuciosa. Y luego un tercero que comentabas que también me pareció muy rico, ¿no? Es por un lado cómo coincide en Aquiles esta doble, como doble manifestación pasional, puedo decirlo de alguna manera. ¿Por qué razón? Porque por un lado está muy molesto y tiene mucha ira respecto a la deshonra que le ha causado a Agamenón. Tú lo señalabas con mucha claridad. En realidad, Aquiles sigue manteniendo su enojo, su molestia respecto a Agamenón y a todos los argivos que están combatiendo por parte de Agamenón. Pero por el otro lado, también es importante percatarnos, ¿no?, de que de alguna forma lo que vemos es que hay una especie como de duda. Ya se había comentado en cantos anteriores cómo en algún momento Aquiles dice, pues a mí los troyanos no me han hecho nada, a mí no me han quitado nada, yo no tengo ningún motivo para guerrear con ellos. Y esto es lo que Subirón decía que de alguna forma nos permite, más bien Antonio Lastra nos decía que nos permite hablar de la Ilíada, ¿no?, como una especie de melancolía. Entonces son tres temas que has tocado que son fundamentales y ciertamente dan para intentar profundizar un poco más en ese sentido. Gracias, José. Sí, Oscar, gracias. No sé si Jaime quieras comentar algo. Mariano parece que se desconectó, debe haber tenido algún problema con la conexión. Jaime, adelante. Muchas gracias, doctor. Sí. No, pues, de acuerdo a lo que ha mencionado ahorita el doctor, ha sido, pues me parece que bueno, lo que ustedes han ido desarrollando, creo que ha aclarado y ha dado bastante luz, justo lo que venía leyendo en este canto 16, y me parece que no sé si es justo donde Patroclo violenta su ibris, es en el número 684, cuando dice el texto de la Ilíada, Patroclo dio la señal a los caballos y a Automedonte y partió tras los troyanos y los licios. Y después el texto dice, grave falta cometió el insensato. Si hubiera observado el consejo del Pelida, es decir, de Aquiles, seguro habría evitado la maligna parca de la negra muerte, ¿no? Entonces, a partir de aquí del 684, lo he ido leyendo, bueno, lo leí, y me parece que va a narrar cómo es que
Bueno, en el texto o en los parágrafos anteriores va a narrar cómo es que Patroclo va a desplegar su aristía, matando en este caso a uno de los grandes eh, guerreros troyanos, que en este caso es Sarpedón. Ujú. Y bueno, de hecho, es por el cual Héctor vuelve a regresar a la batalla y dice que eviten que el cuerpo sea ultrajado, ¿no? Sea arrastrado, que todo su armamento sea quitado. Entonces, después en el 684, bueno, a partir del 684 me parece que va a ir ya narrando el texto cómo es que Héctor, eh, a través de la intervención de Apolo, el dios Apolo, cómo es que retoma ese ímpetu, esa fuerza, y vuelve a regresar a la batalla Héctor, pero ya con la intención, desde luego, y con la luz clara de Apolo, de que iba a caer Patroclo en sus manos de Héctor, pero a través de esa luz que le da Apolo, ¿no? Pero sí, sí me ha parecido muy importante el texto y lo voy siguiendo aquí con el texto en la computadora y con las notas que fui haciendo. Entonces me va ayudando bastante a aclarar lo que tenía mis dudas. Sí, gracias, Jaime, por la participación. Ciertamente, la condición de la aristía en esta cultura pues es un elemento central y vemos una lucha de aristías, ¿no? En esta constelación de aristos, en esta constelación de guerreros, cada uno tiene una peculiaridad que lo hace tener bajo su mando ciertas tareas, ciertas labores. Por ejemplo, más adelante, por allí del 700, hay una lista de, de, dice, de a cuántos mató Patroclo, ¿no? O sea, dice, acertó, dice Patroclo, por ahí del 395, solamente para seguir el comentario de Oscar, que me parece una idea muy, muy certera, la que dices, Oscar, es querer alcanzar lo que no es posible alcanzar. O sea, esa es la parte esencial en donde yo considero que también se pierde la aristía. Y es algo que dice Jaime ahorita. En ese momento, cuando se quiere alcanzar lo que no se debe de alcanzar, lo que no se puede alcanzar, donde se ejecuta la desobediencia, es cuando se signa el destino de Patroclo. Y esa es la ibris. Exactamente, o sea, esa es la desmesura, esa es la irracionalidad. Sí, 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 o sea, ahí es donde dice, ¿puedo todavía yo hasta vencer a Héctor? Pues esa era la pretensión de Patroclo, la ibris exactamente. Puedo acabar con Héctor y puedo entrar a Troya. Me parece que eso es algo que llevó a perder la cabeza a Patroclo y olvidó terriblemente. Estas son las consecuencias de la desmesura, ¿sí? De la ibris, que nubla la mente y que hace olvidar la sabiduría que es transmitida, ¿sí? O sea, la ibris atenta en contra de la sabiduría, en contra de la vida misma, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque la desmesura, la ibris, lo irracional, propone que se puede alcanzar lo que no es posible alcanzar. Aquiles sabía muy bien de los alcances de Patroclo y por eso le dijo, o sea, no solamente impide que incendien las naves y regrésate, no vayas más allá. Y lo que señala Jaime, pues es el inicio precisamente de la pelea contra
contra Héctor, ¿sí? O sea, contra los troyanos. Allí empieza la debacle, aunque parece que empieza ganando, pero no, o sea, empieza la debacle de Patroclo allí. Bien, entonces, siguiendo esta idea de la constelación de Aristos, ¿sí? Hay una parte en donde Patroclo se enfrenta con toda una lista bastante amplia de guerreros, ¿no? Prono, ¿sí? A Prono, ¿sí? Lo alcanzó con la reluciente lanza. Después a Téstor, hijo de Énope, a Erilao, estoy en 395, 410, luego hasta el 430, hay toda una lista, dice, a continuación a Erimante, a Anfótero, a Epaltes, a Telepólemo, Damastórida, a Equio, a Pires, ¿sí? O sea, todos ellos de una manera tienen una relación con la aristía y con lo divino, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque más adelante, al ver sucumbir a tantos buenos hombres, por decir algo, se compadeció el taimado hijo de Cronos, ¿sí? Y dijo, y leo puntualmente acá el texto en 430, dice, al verlos, o sea, así se compadeció el taimado hijo de Crono, y dijo a Hera, su hermana y esposa, ay de mí, Sarpedón, el más caro para mí de los hombres, decreta el destino que sucumba a manos de Patroclo Meneciada, ¿sí? Me parece que aquí es la primera vez que aparece como adjetivado Patroclo. Bueno, me desconecté un momento. Sí, pero sí te escuchamos ya. Ok, gracias. Entonces, aquí aparece adjetivado el sustantivo de Patroclo como Meneciada, así como lo mismo que señalaba Jaime, que ya después Apolo saca de la duda a Héctor, y entonces Héctor ya adquiere otra característica. Héctor, el claro o algo así, el que ya no está dentro de la duda, ¿no? Bien, y entonces dice aquí Zeus, dice, entre dos ardientes deseos se debate mi corazón en las mientes, arrebatarlo vivo a Sarpedón, alejarlo de la lacrimógena lucha y depositarlo en el pingüe pueblo de Licia, o hacerlo ya sucumbir a manos del Meneciada. O sea, también para Zeus era bastante complicado el observar cómo se perdía la aristía, por ejemplo, en este caso preciso de Sarpedón, ¿sí? O sea, cómo se acababa la reluciente luz de la existencia de un héroe, que es algo que caracterizaba a toda la cultura, ¿sí? O sea, Agamenón perdió su lustre, por decir algo, su aristía la perdió a partir de sus actitudes gandallas, y Sarpedón perdió su aristía combatiendo, que es muy distinto, y en esto, pues claro, coincidimos con Oscar en esto, de pues cada héroe tiene una característica peculiar, ¿no? Y entonces aquí Zeus quiere rescatar esa característica de lo que representa, ya sacándolo de la lucha y mandándolo a su ciudad o dejándolo allí a que muera. Y entonces la augusta Hera de inmensos ojos le responde, atrocísimo Crónida, ¿qué clase de palabras has dicho?
a un hombre mortal y desde hace tiempo abocado a su sino, o sea, a su destino, ¿pretendes sustraer de la entristecedora muerte? Hazlo, mas no te lo aprobamos todos los demás dioses, ¿sí? O sea, el destino tiene bastante que decirnos en esta cultura, y hasta los mismos dioses lo toman en consideración, ¿sí? Habría que detenernos para pensar, para indagar en la relación entre los héroes y su destino. Ya se ha intentado, considero que sí, requiere mayor profundidad esta relación, porque aquí sobresale nuevamente y Zeus la quiere rescatar, y entonces Hera le dice, otra cosa te voy a decir, y tú métetela en tus mientes. Si envías vivo a Sarpedón a su casa, ten cuidado porque enseguida algún otro de los dioses querrá enviar a su hijo lejos de la violenta batalla. O sea, si salvas a Sarpedón, ¿sí?, para salvar su valentía, lo que representa, su valor, entonces no hay problema si solamente sale, pero si los demás se dan cuenta, entonces vas a ir perdiendo uno tras otro de los guerreros que posibilitan que se desarrolle con buen destino la batalla. Entonces, aquí Hera le dice, ten cuidado con eso, ¿sí? Pues alrededor de la gran ciudad de Príamo luchan muchos hijos de inmortales, ¿sí? O sea, hay un vínculo, hay una relación íntima entre los mortales y los inmortales, ¿sí? En tanto que tienen ese árbol genealógico, tienen ese linaje, ¿sí? Y eso es lo que les posibilita también que puedan ser hombres probos en un sentido dado, hombres valerosos en la guerra, y que tengan también la visión de la posesión que en esta cultura es algo básico, es bastante natural, por decir algo, y que no puede perderse así de buenas a primeras, ¿sí? Porque son hijos de inmortales, ¿sí? Bueno, adelante, Oscar. Sí, aquí me parece también muy significativo que podamos rastrear de alguna manera el signo, ¿no? La relación que hay entre destino, entre el signo y la aristía. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos percatamos de esto, cada uno de los aristos ya trae de alguna manera su signo, o sea, ya se ha establecido su destino. Ciertamente el aristos lo desconoce, ciertamente el aristos es el actor, pero el guión ya está puesto por las divinidades. Pero no obstante, si nosotros vemos un poco lo que tematizábamos en la sesión anterior, cuando Zeus pelea, o más bien como que se confronta un poco con Hera, ¿no? Y luego Zeus le explica el plan que tiene para que al final terminen venciendo los griegos, y Hera regresa al Olimpo y le comenta eso a Atenea y a todos los demás dioses que están molestos con Zeus, pensando en que les va a dar la victoria a los troyanos. Y ahí aparece la diosa Temis, que tematizábamos la sesión anterior. Y lo que veíamos es que precisamente Temis, ¿no?, es la diosa del orden natural, del orden cósmico. Y dentro de ese orden natural, dentro de ese orden cósmico de la totalidad, es que los seres humanos son mortales. Aún viniendo del
aún teniendo o portando sangre divina. O sea, en este caso, Sarpedón es hijo de Zeus, sin duda alguna. Y Zeus lo dice con mucha claridad, el más querido de mis hijos. Pero no obstante, eso no le permite a Zeus alterar el orden natural. Porque ¿cuál es el orden natural? Su mortalidad. Por eso Hera le recrimina. Dice, si tú en este momento alteras el orden natural y por lo tanto alteras el destino de Sarpedón, lo que haces es traer desorden al interior del orden natural. De ahí la importancia del comentario, ¿no? O sea, la importancia de la manera en cómo encara Hera a Zeus. Porque hay cosas que Zeus puede hacer. ¿Como cuál? Como poder transportar a Sarpedón una vez muerto, ¿no? A su país natal, a su ciudad natal, y que le den honras fúnebres como héroe. Eso sí es posible. Pero sustraerlo de la muerte implicaría entonces alterar el orden natural. Y entonces ahí me permite de alguna manera vincular, o sea, cuál es el signo que cada uno de los aristos tiene y que inevitablemente va a cumplir. ¿Por qué razón? Porque si seguimos luego la relación, por ejemplo, vamos a pensar en Aquiles. Recordemos que la madre de Aquiles es Tetis. Y recordemos que Tetis fue cortejada por Zeus tanto como por Hefesto. Pero que había una especie de advertencia, ¿no? De que el hijo de Tetis, si era hijo de un dios, sería más poderoso que su padre y por lo tanto destronaría a su padre. Es decir, si Aquiles hubiese sido hijo de Zeus, Aquiles sería el próximo rey de los dioses. De ahí que se toma la decisión de casar a Tetis con un mortal, que es Peleo. Zeus astutamente, a partir precisamente de su relación con Temis, ¿no? Que es la inteligencia, que es el orden, trata de evitar la reiteración que se ha venido dando por una parte de Urano y luego por Cronos y luego por Zeus, de destronar al dios anterior. Y a partir de ese ejercicio de lucidez mental de Zeus, se evita que nazca un hijo de dioses superior a su padre. Pero ya está entonces señalado que en la medida en que el hijo de Tetis no va a ser un hijo de la divinidad, de un dios, al ser un hijo de un mortal como Peleo, va a sustituir la posibilidad de derrocar a Zeus por convertirse en el mejor guerrero de su generación. Y entonces vemos cómo todo eso se teje con mucha claridad, ¿no? En cada uno de los cantos, porque ciertamente ahora entonces habría que rastrear el signo de Patroclo. Y el signo de Patroclo es precisamente aparecer en este momento, evitar la derrota, pero al mismo tiempo su signo, ¿no? Es morir en manos de Héctor. Su aristía consiste en eso, o sea, entrega su vida en función de evitar la quema de las naves y por lo tanto la derrota del ejército griego. Pero cuando su ibris lo lleva a querer él tomar a Troya, inevitablemente cae muerto. Pues, el signo, ¿no? Es un tema que a mí me parece muy rico en ese sentido, porque le permite, bajo esa condición, mostrar rasgos sumamente particulares respecto a la aristía de otros. Patroclo nunca quiere ser el mejor de los guerreros,
ni el mejor entre los mejores, ni mucho menos quiere de alguna forma usurpar el lugar de Aquiles. Es la circunstancia la que le obliga a portar las armas de Aquiles, porque si hubiese vestido sus armas, no hubiese causado pánico en las filas de los troyanos. Entonces es una figura en cierta medida dramática, o en mucha medida dramática, porque al final no entra al combate por una especie de anhelo de gloria. Es uno de los pocos aristos que entra a combate, entra a la guerra a partir de la compasión. La compasión que experimenta de ver a todos los líderes del ejército griego, a la mayoría heridos, de ver la gran matanza que están causando los troyanos y de ver incluso la posibilidad de la quema de las naves. No hay en Patroclo, ¿no?, una especie de aspiración a convertirse en un inmortal a partir de hazañas y que tengan como intención su enriquecimiento o el crecimiento de su figura. Entonces es muy interesante. O sea, a mí ahora en estos días que he estado releyendo nuevamente la Ilíada, me doy cuenta cómo a partir de ese rastreo delicado, cuidadoso que muchos otros expertos han hecho, ¿no?, de cada una de las figuras de los aristos de la Ilíada, vaya, Homero nos muestra, ¿no?, toda una serie de análisis respecto a lo que van experimentando cada uno de ellos, y en función de eso, por supuesto, pues enriquece una concepción del ser humano que tenía muy clara Homero, que es muy complejo el ser humano. O sea, si bien es cierto que en algún momento se señala que hay una relación amorosa entre Aquiles y Patroclo, ¿no?, porque de hecho de pequeños son grandes amigos y de jóvenes son amantes. Y es tan fuerte la relación erótica que experimenta Aquiles que es lo único que le permite regresar a la batalla. Pero también hay en algún momento que se muestra en ciertas fuentes, ¿no?, que ambos también tenían una relación muy intensa con Briseida. Entonces es un cuadro bastante rico en donde se mezclan toda una serie de pasiones que nos permite precisamente vislumbrar la condición inconmensurable del ser humano. O sea, no hay ningún aristos que sea idéntico a otro. Cada uno de ellos tiene sus propios rasgos, cada uno de ellos padece sus pasiones, cada uno de ellos actúa en función de su propia peculiaridad. De pronto es incluso bastante trágico, ¿no?, que Patroclo muera por compasión hacia los griegos y no por el deseo de fama inmortal. Eso me parece muy interesante y bueno, es lo que puedo aportar. Sí, gracias. Por aquí andaba Mariano, no sé si se volvió a desconectar. Sí, Mariano Supongo que volvió. tiene problemas por ahí con su internet. Sí, seguramente. Pues, sí, a mí también me salta ahora la imagen de Patroclo. De hecho, bueno, pues este canto se le conoce así, ¿no?, como la Patroclea o Patrocleia, ¿no?, en griego. Y es toda el análisis de cómo se desempeña en el campo de batalla, y esta labor moral que hace de sacrificio, pues nos la deja, Homero nos la deja así como para que nosotros la encontremos, ¿no? Pero ciertamente es eso, o sea, que su ibris le haya impedido regresar, tomar en consideración lo que Aquiles le decía, bueno, pues es parte de las circunstancias.
de la desmesura, ¿no? De no recordar los consejos. Pero ciertamente no hay un empeño en él por engrandecer su imagen ante los demás o ante la historia, sino más bien por tener en cuenta, tener muy frente a él el sufrimiento al que estaban llegando hasta el mismo Agamenón y todos los aqueos. O sea, ese sufrimiento es lo que lo motiva a tomar la decisión de darle un respiro a los dánaos, ¿sí? Y esto, claro, pues implica un sacrificio. Tal vez al fragor de la batalla no se dio cuenta de que de que estaba acelerando su llegada ante la muerte, ante la parca, rememoraba hace rato Jaime. Sin embargo, este sacrificio, este hecho, sí estaba provocado por las circunstancias en las cuales se encontraba. Tanto es así que por eso le reclama a Aquiles, ¿sí? O sea, ni tu mamá fue Tetis, ni tu papá fue tal, ¿sí? Sino que más bien eres hijo del mar y de las rocas. Sin embargo, porque Aquiles no reaccionaba. O sea, Aquiles no lo conmovía el sufrimiento de los aqueos. Es decir, el daño que Aquiles experimentaba era tan profundo que no podía llegar a a lo que sí llegó Patroclo, al sacrificio por los demás. Que, claro, esto pues suena muy cristiano, ¿no? Muy del inicio del cristianismo, ¿no? Pero es más bien como un valor griego que Noé lo mencionaba constantemente, ¿no? O sea, es que no se piensa en uno, sino se piensa en la colectividad. Vemos en Agamenón que sí, él sí pensó en sí. Él sí pensó en su beneficio, en dañar la aristía de Aquiles, ¿sí? Y ponerse por encima de él por eso, pero Patroclo sí se sacrificó por los demás, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una de las características que percibimos en él, y además, o sea, la fuerza de su cuerpo, pues era impresionante, ¿no? Cómo nos narra Homero, cómo maneja las piedras, cómo maneja la pica, cómo maneja la espada, cómo corre entre los caballos, o sea, y que pudo acabar con tantos y que le ayudó el disfraz de Aquiles, claro que le ayudó. Pero si no hubiera tenido esa habilidad corpórea, entonces no hubiera podido hacer eso. Bien. Sí, es muy interesante porque por eso digo que un análisis detenido, como nos ha comentado Jaime, que lo está haciendo con la figura de Héctor, pues nos permite descubrir, no sé, muchos elementos pues significativos para el ser humano, y que en la comprensión de esos elementos de alguna manera podemos aspirar en cierta medida a una especie de mesura, en el sentido, ahorita que comentabas estos rasgos de Patroclo, pues se me viene, por ejemplo, a la memoria nuevamente la imagen de Agamenón. O sea, sí, por eso decía hace un momento, si rastreamos la imagen de Agamenón, o sea, desde el origen, recordemos que Agamenón, cuando los pretendientes de Helena van precisamente, ¿no?,
a la posibilidad de conseguir su mano, de conseguir ser los esposos de Helena, Agamenón ya estaba casado. Y quien gana a Helena es Agamenón, no es Menelao. Agamenón la cede a Menelao, porque él ya estaba casado y estaba casado con la hermana de Helena. Helena y Clitemnestra son hermanas. Ciertamente se alega que Helena es hija de Zeus y que Clitemnestra es hija del mortal, ¿no? Pero ahí ya vemos un ejercicio de ambición. Y yo he intentado encontrar una explicación, o sea, ¿por qué Agamenón ya estando casado va y participa de los pretendientes? Por una razón muy simple, porque Helena es la heredera del reino de su padre mortal. O sea, Menelao es rey del reino de Helena. Porque, o sea, yo también me preguntaba, o sea, ¿qué es lo que motiva a Menelao ir a la guerra? Y a pesar de que Helena se casó con Paris y luego se va a casar con otro hermano de Paris, ¿no? Cuando Paris muere, hay otro hermano menor, no recuerdo ahorita el nombre, que se casa con Helena y cuando vencen, aún así Menelao acepta regresar a Helena a Esparta. ¿Por qué? O sea, mi pregunta era ¿por qué? Pues porque ciertamente Esparta es un reino que le pertenecía a Helena. Y Menelao es rey de Esparta por Helena. Eso de alguna manera justifica que Menelao en algún momento pase por alto todo lo que ya ha implicado la figura de Helena. Pero ¿qué vemos entonces en Agamenón? La ambición. Y luego, ¿qué vemos cuando llega a Troya? Pues precisamente que Menelao, Agamenón lo que quiere es derrotar a Troya para apoderarse de todas sus riquezas. ¿Y qué vemos cuando le quita a Briseida a Aquiles? Pues precisamente que es la ambición. Entonces, ese rasgo no lo puede perder jamás. Y no lo pierde a lo largo de la Ilíada. Agamenón siempre va a dar muestras de que su ambición lo lleva a la ibris. Y es la ibris de Agamenón, a partir de la ambición, de lo material, de la riqueza, de los reinos, lo que provoca, en cierta medida, ¿no?, la deshonra de Aquiles. Pero si luego nos fijamos, por ejemplo, en la figura de Néstor, ¿no?, o nos fijamos en la figura de Ulises, pues nos damos cuenta que son de los tipos que tienen mucha precaución respecto a la ibris. Y quizá eso es lo que nos permite explicar por qué, por un lado, Néstor llega a una vejez muy grande, porque él siempre tiene como una especie de premonición cuando los límites se están rompiendo. Ya sea porque enfrente a Agamenón y le diga, oye, tú estás cometiendo actos incorrectos, o ya sea porque en las asambleas proponga estrategias que van dentro de la cordura. Y eso le permite a Néstor una larga vida. Es uno de los pocos aristos que no cae en ibris. Y el otro es Ulises, Odiseo, sin duda alguna. Siempre tienen como una claridad mental respecto a los límites. Y eso es muy interesante. Pero eso no lo tiene Agamenón. Eso no lo tiene ni el propio Aquiles. O sea, Aquiles, una vez que va a empezar a combatir, se convierte en un guerrero terrible. Él no experimenta compasión. La experimenta ante Príamo por el cadáver de Héctor. Pero cuando está combatiendo, no tiene límite Aquiles. Y esa es precisamente la ibris. Entonces, a partir de ahí es como muy interesante, muy rico, el cuadro que traza Homero respecto a lo que implica, ¿no?,
las características de cada uno de los aristos. Porque veíamos en el canto 5, 6 y 7, cuando es la aristía de Diomedes, ¿no? Como el tipo también es un guerrero muy fuerte, muy poderoso. Tiene sus propias cualidades. Y cuando vemos a otros aristos, pues nos percatamos precisamente, ¿no?, de que Homero tiene un conocimiento y una sensibilidad tremenda para captar toda la riqueza del ser humano, pero al mismo tiempo, ¿no?, para mostrar que esa riqueza del ser humano, si rompe los límites, cae en ibris, inevitablemente conlleva tragedia. Es un poco lo que puedo aportar. Sí, es algo que a mí también me llama la atención desde aquel canto en el que Agamenón comienza a llorar frente a los barcos, ¿no? Que me impactó tanto que me preguntaba por qué, ¿no? Y es que precisamente vio sobre él la amenaza de perder todo lo que había ganado, ¿no? O sea, todo lo que había obtenido a partir de esas actitudes equivocadas ante los demás. Por ejemplo, verse perdido verse derrotado ante Aquiles, ¿no? O sea, en el fondo, Agamenón utilizaba a Aquiles, no lo necesitaba por él, sino por lo que podía obtener a partir de que Aquiles entrara en la guerra. O sea, que eran más posesiones, más botines para Agamenón. Eso es lo que me llama la atención, y los troyanos se percataron de eso. Entonces tampoco iban a permitir fácilmente que se vieran reducidos a nada, como al final aconteció, ¿no? O sea, al final de cuentas, esta desmesura de Agamenón, pues termina por pisotear a Troya. Esto por un lado, ¿no? Pero por otro lado, la astucia de Odiseo, pues me parece muy refulgente en medio de tanta bestialidad, ¿no? O sea, yo me pregunto si en algún momento dado Odiseo se preguntó, ¿qué hago aquí, no? Pero es el que siempre proponía cierta especie de moderación, o el que su vínculo divino, a partir de su aristía, es el que proponía soluciones muy prácticas. Esto ya lo hemos visto en otra ocasión, pero ahora sale nuevamente aquí. Odiseo es el que, y estaba herido, lo mencionamos hace rato, ¿no? Odiseo estaba herido y por eso no podía más en esta guerra. Eso es algo que también le provocó a Patroclo el deseo por integrarse a la lucha junto con los mirmidones. ¿Sí? Pero Odiseo, en el momento en que se le preguntaba cómo resolver un problema, o sea, tenía la solución por su linaje divino con Atenea, ¿sí? O sea, la sabiduría. Ahí, claro, el destino de todos los héroes es la muerte, pero mientras se llega a la muerte tienen que desarrollar esta aristía, y Odiseo me parece que es un ejemplo claro de esto, ¿no? El caballo de Troya, que se dice, algunos estudiosos dicen que no existió. Yo me quedo con esta imagen de que sí existió y que fue creado por Odiseo, y lo atribuyo a su linaje con Atenea, esta capacidad de la técnica, de la sabiduría, de la realización, de los artilugios técnicos, etcétera. Entonces, pues, me quedan esta pregunta ahora en este momento, si Odiseo en algún momento dado
se hizo la pregunta de ¿qué hago aquí? O sea, porque él tenía la capacidad. Encuentro una respuesta que es la de que pues, no podía evadir la guerra porque sin colectividad no había individuo. Es decir, tenía que participar en ella porque sí. Pero por ejemplo, todos parece que son desbordados por la irracionalidad. Agamenón, el mismo Aquiles, Patroclo, el mismo Héctor. Aquí lo mencionan como Héctor el asesino. Y eso a mí de pronto cuando lo descubrí hasta me espantó, ¿no? Porque dije, o sea, el mismo Zeus y los demás lo consideraban así. O sea, Héctor el asesino. O sea, que demostraba todavía mayor violencia. En el arte de la guerra demostraba mayor violencia. Bueno, con respecto a esto, tendríamos que revisar cómo la ibris, o sea, la desmesura, se reúne para llevar a cabo el destino, ¿sí? De Patroclo, de Héctor y también de Aquiles, ¿no? Pero antes de esto, no sé si Jaime quieras comentar algo, por favor. Gracias, doctor. Pues a mí me sigue llamando la atención la imagen de Patroclo, sobre todo por la nota, bueno, que viene en el texto de la Ilíada, en la nota 257, la editorial Gredos, que es la que he estado leyendo, donde dice: Aquiles desea que Patroclo se conforme con salvar las naves, no que libre a los aqueos de las penalidades de la batalla. Si así fuera, Aquiles no obtendría la recompensa que había solicitado de Zeus mediante su madre Tetis. Es decir, parece ser que en este caso Patroclo ya tiene marcado su destino, ¿no? Por un lado, porque, por ejemplo, si Patroclo obedece tal cual las órdenes de Aquiles, entonces, en este caso, bueno, pues ciertamente se da pauta a que Aquiles sea glorificado, ¿no? Porque, pues en este caso, nada más su tarea de Patroclo era salvar las naves y se seguiría rindiendo ese homenaje o ese honor a Aquiles, ¿no? Porque, pues en este caso, Héctor, junto con todo su ejército, seguiría invadiendo el ejército griego, y entonces Agamenón y todos los demás griegos seguirían glorificando el nombre de Aquiles. Pero por otro lado, si Patroclo en este caso no desobedece, pues no. Por otro lado, si en este caso, si Patroclo no hubiera desobedecido, bueno, pues hubiera, caray, ya me confundí. Bueno, sí, en este caso, perdón. Sí, es que digo que la idea es muy, muy clara, ¿no? O sea, por un lado, lo que vemos es que en la medida en que Patroclo no acata las recomendaciones de Aquiles, la gloria de Aquiles incrementa. ¿Por qué razón? Porque al no respetar sus límites, al caer en ibris, provoca su propia muerte. Y al provocar su propia muerte, provoca el retorno de Aquiles a la batalla, lo cual pues lo lleva a la glorificación como el Aristos Acaios, ¿no? O sea, el mejor de los mejores. Si él, como bien dices, no hubiese desobedecido, entonces el triunfador sería precisamente Patroclo, en la medida en que no moriría, pero eso no daría el paso a que Aquiles regresara
y por lo tanto no habría la glorificación del propio Aquiles. La idea me parece interesante en ese sentido. A mí me gustaría también que pensáramos un poco más en algo que en algún momento tú comentaste, Josué, en alguno de los cantos, no recuerdo ahora en qué canto, pero que decías tú con mucha claridad que al final la vida inevitablemente lleva un gasto pasional. O sea, Sí. vivir es una pasión y las pasiones inevitablemente son susceptibles de ibris. Es decir, la vida de Agamenón, en la medida en que es precisamente pasional respecto a la avaricia, a la codicia, al deseo de tener muchísimo dinero, ¿no? Conlleva ese desgaste. La vida de Aquiles, en la medida en que quiere alcanzar la máxima gloria, ser el mejor entre los mejores, conlleva ese desgaste pasional de no experimentar compasión, de no experimentar miedo, pero inevitablemente por eso cae. Inevitablemente eso le provoca, ¿no? Entonces, pareciera que de pronto Homero nos estaría señalando que no podemos vivir sino a partir de la pasión. Pero en la medida precisamente, ¿no?, en que la pasión es un elemento fundamental, o las pasiones son un elemento fundamental del vivir, de tal manera que sin pasión no vivimos, es muy prudente, es muy importante que tengamos la capacidad de reconocer los límites para no caer en ibris. Porque esa condición de ibris es lo que provoca desenlaces indudablemente trágicos. Entonces, vemos, la ibris de Agamenón es el deseo de riqueza, la ambición. La ibris de Aquiles es el deseo de fama. La ibris de Menelao, ¿no?, es el deseo de retornar a la mujer más hermosa. Y así nos vamos dando cuenta cómo cada uno de los personajes, en la medida en que se dejan llevar pulsionalmente, ¿no?, pasionalmente, y rompen los límites, marcan su sino. Porque, o sea, la figura, ¿no?, de cada uno de estos aristos y su muerte se determina en función precisamente de ese gasto pasional que hacen con la vida. O sea, ¿cómo muere Aquiles? Combatiendo en la guerra. ¿Cómo muere Agamenón? Traicionado por su esposa y traicionado precisamente, ¿no?, por su hermano, y que de alguna forma le quitan el reino. O sea, es tremendamente brutal ver cómo, ¿no?, aquello por lo que fue a Troya, que era conseguir más riquezas, conseguir más poder, cuando regresa a su casa ya no lo tiene. Es una imagen, digo, ya no la elabora del todo Homero, pero en la Odisea, ¿no?, sí está muy claramente señalado, canto 3, canto 4, cuando Telémaco anda buscando a Ulises, ¿no?, y de pronto repara con Néstor y repara con Menelao, ellos le comentan con mucha claridad: Agamenón murió de esta manera. Odiseo está vivo, pero no sabemos en dónde está, pero ahí sí hay una referencia, por cierto, de Homero respecto al caballo de Troya, que lo cuenta Menelao. Entonces es interesante en ese sentido, pero lo que sí vemos, ¿no?, es que cada uno de esos gestos pasionales, de ese dejarse arrastrar por la pasión, inevitablemente marca el sino del fin de cada uno de los aristos, y eso es muy rico. O sea, es como si Homero de pronto nos estuviese diciendo, de ahí la pertinencia de la tesis de García Calvo, ¿no?, respecto a la estupidez de la guerra.
O sea, eso me parece que es muy lúcido en ese sentido García Calvo. ¿Por qué razón? Porque, como comentaba en la sesión anterior, o sea, destruyes Troya, las razas hasta los cimientos, todo quedó demolido, quemado. Las mujeres esclavizadas, los niños asesinados, ¿no? Los viejos, o sea, todo un ejercicio de destrucción brutal. Pero luego, cuando esos aristos regresan a sus lugares, muchos ya no regresan, y los que regresan encuentran condiciones que son absurdas. Y aquí lo podemos ver. Entonces, es muy interesante, o sea, cómo Homero tiene esa sensibilidad para, por un lado, justificar, argumentar y establecer una cosmovisión respecto a Aristos, pero por el otro lado, ¿no? Mostrar la cara anversa de eso y decir, conlleva todo esto. Destrucción, sufrimiento, dolor, carnicería, como bien decías, Josué. En todo eso se convierte el ser humano cuando está en guerra. Es muy rico en ese, es una lección, digo, magistral en el sentido de la condición humana es esta. Y me parece que eso no debemos perderlo de vista. Pero bueno, ahí lo dejo. Sí. Hola Ale, buenas tardes, qué bueno que te integras. No sé si quieras comentar algo, Ale, estamos en el canto 16 de la Ilíada, o o sigues en el chat como en otras ocasiones. Me abstengo ahorita de mi comentario, lo voy escuchando y ya digo algo. Ok, gracias. Ok, adelante Jaime, por favor. Gracias, doctor. Gracias, doctor Oscar Juárez, por aclararme y ayudarme. Solamente me gustaría terminar mi idea que tenía y mi duda. En este caso, bueno, siguiendo con la idea de Patroclo, no sé, y con lo que usted ha aclarado muy bien ahorita respecto a la aristía, bueno, sí, a la aristía y a la ibris, no sé si es correcto interpretar que Patroclo violentó, en este caso, su ibris al caer en ese anhelo de querer ganar la batalla. Es decir, llega un punto en el que Patroclo, bueno, Apolo, le revela, ¿no? O Apolo, que es protector de los troyanos, se interpone en su camino y llega un punto, dice el texto, en el que golpea violentamente la espada, perdón, de Patroclo. Apolo golpea. Entonces, en ese punto es justo cuando va a marcar su muerte, ¿no? Porque ya, ya Patroclo desobedeció su consejo de Aquiles, y entonces ahora interviene Apolo. Pero esto me hace pensar a Héctor, ¿no? Por ejemplo, cuando Héctor cae también en esa ibris de querer, o bueno, más bien desobedece en este caso los augurios que su consejero le decía, ¿no? Y al romperlos, en este caso marca una escena trágica dentro de la guerra, y no sé si estoy en lo correcto de esa manera, relacionarlos, pero me parece un poco interesante eso, cómo es que una vez que rompen esa ibris, aunque también me parece interesante que a través de la ibris afirman su voluntad, no su libertad, porque imaginemos que Patroclo nada más se hubiera limitado a obedecer a Aquiles, me parece que no hubiera desplegado su misma voluntad, ¿no? Es decir, rompiendo
esa orden, ese consejo, es como él manifiesta su libertad, su deseo, su añoranza, tal vez, bueno, aunque usted lo ha dicho que no tiene esa añoranza de querer ser un héroe o un guerrero, pero en cierta manera sí de afirmar su vitalidad, al igual que Héctor, una vez que él desobedece los augurios, en este caso, eh, pues manifiesta su deseo de salir victorioso. Desde luego, Héctor, a diferencia de Patroclo, sí ambiciona ser héroe, pero me parece que rompiendo en este caso, Héctor, ese augurio, es como manifiesta su libertad o su voluntad. Al igual Patroclo, al romper ese consejo de Aquiles, es como manifiesta su misma libertad. No sé si los estoy interpretando de manera correcta. Sí, bueno, allí entraría la cuestión de cierto libre arbitrio o libre albedrío que algunos estudiosos de la Ilíada plantean que es una desobediencia de Patroclo, ¿no? Porque el hombre por naturaleza tiende a el desgaste pasional. O sea, lo vemos aquí en la Ilíada con los distintos caracteres, tanto de los dioses como las diosas. Ya lo vimos anteriormente que Zeus no soporta la muerte de el gran combatiente troyano, Sarpedón, y entonces lo quiere, de hecho, cuando muere lo manda afuera, ¿no? Y da la orden de que lo limpien, porque estaba, o sea, así como lo narran, pues o sea, estaba hecho una masa el cuerpo, ¿no? De Sarpedón. Y también el de Cebriones, y Patroclo se burla de ellos, ¿no? En el 745 allí lo menciona, ¿no? Entonces, el mandato para evitar la ibris de Patroclo era que cuando impidiera que incendiaran las naves, se regresara. Eso era todo lo que tenía que hacer, ¿sí? Entonces, el desgaste pasional es no, o sea, ya estoy calientito y los caballos me responden y mis armas están bien afiladas, entonces vámonos sobre los demás. Sí, o sea, ¿qué importa lo demás? O sea, en ese momento ya no importa el consejo de Aquiles y ya no importa la propia vida de él, sino lo que importa es hacia dónde nos lleva ya la desmesura, ¿sí? Claro, habría que pensar si esa desmesura nos lleva a refulgir como estrellas en la historia, ¿no? Que es lo que hace ahora todos estos héroes ante nosotros, ¿no? Entonces, pero se muestra una especie como de arrogancia por parte de Patroclo, ¿sí? Sino una vehemencia por las dotes como la tenía Agamenón, pero sí una especie como de arrogancia. Y lo vemos acá, ¿no? Cuando le da la pedrada a Cebriones, ¿no? El hijo bastardo de Príamo, dice el texto, ¿no? Entonces, allí esta arrogancia al desafiar los límites que le había impuesto Aquiles y también los dioses, lo conduce a la muerte, ¿sí? El desgaste emocional de esta característica, o el gasto pasional, mejor dicho, de esta característica, en este caso lo llevó a la muerte, ¿sí? ¿Por qué decimos que los dioses también le habían puesto un límite? Porque hay una parte en la que se habla de la plegaria de Aquiles. Después, cuando habla de que
perdón, se desconectó, de que la Sí. lava con bronce, me parece, ¿sí? Es la purificación de la copa, ¿sí? Y luego viene entonces donde Aquiles le hace la plegaria a Zeus y le dice: soberano Zeus, Dodoneo pelásgico, que habitas lejos, regidor de la desapacible Dódona, en cuyo contorno moran los celos, tus intérpretes, que no se lavan los pies y duermen en el suelo. Ya una vez antes escuchaste mi plegaria, y a mí me honraste e infligiste un grave castigo a la hueste de los aqueos. También ahora cúmpleme este otro deseo. Yo me quedaré en el recinto de las naves, pero envío a mi compañero junto con numerosos mirmídones a batirse. Haz que la gloria le acompañe, Zeus de ancha voz, y llena su corazón de osadía en las mientes, para que Héctor se entere de si también sabe combatir sin mí, nuestro escudero, o de sus inaferrables manos solo muestran furia cuando yo entro en el fragor de Ares. Ojalá, tras apartar de las naves la lucha y el clamor, regrese enseguida inmune conmigo a las veloces naves, con todos, armas y compañeros, expertos en la lucha de cerca. Entonces, aquí lo que Aquiles nos muestra es que cuando se le hace una solicitud a Zeus, aquí hay una plegaria, nos está poniendo un hecho anterior, un hecho, un antecedente en que sí le cumplió, ¿sí? Y entonces que ahora le vuelva a cumplir con esta otra plegaria y le dice: ojalá, tras apartar de las naves la lucha y el clamor, regrese enseguida inmune conmigo a las veloces naves, con todos, armas y compañeros. Entonces, tanto Aquiles como Zeus influyeron en Patroclo para que retrocediera cuando había logrado su objetivo, ¿sí? Y esto es algo que mencionaba anteriormente Oscar con esto, que decía que se debe de reconocer que no es posible alcanzar, ¿sí?, aquello que es inalcanzable. Entonces, la desmesura se da en el momento en que se rompe ese límite establecido por, vamos a decirlo así, por una jerarquía mayor, que en este caso es la de Aquiles y la de Zeus. Entonces, cuando se rompen los límites de lo mortal y de lo inmortal, viene la tragedia, ¿sí? En Edipo lo vemos también. Me parece que Subirón también o Pajón lo comentaban, ¿sí? No recuerdo ahora exactamente, pero pensándolo un poco, en el momento en que a alguien le decimos: oye, no vayas ahorita por allá porque están robando. Y no, ya ahí voy, o sea, y acontece que me roban. Sí, Oscar, adelante. Sí, a mí me gustaría retomarlo desde una perspectiva quizá más propia del ser humano. Es decir, cuando uno va siguiendo los rasgos de la aristía de cada uno de los personajes de la Ilíada, ¿no?, se va percatando que, desde mi perspectiva, Homero está profundizando en un tema esencial en el ser humano. ¿Por qué razón? Porque aquí podemos observar con mucha claridad cómo, por un lado, Patroclo experimenta compasión, temor, preocupación por la suerte que está corriendo el ejército aqueo en virtud del gran empuje del ejército troyano. Y eso es un rasgo que todos los seres humanos experimentamos cuando las cosas no van bien. Sobre todo cuando vemos que a los otros, ya sea los familiares, los vecinos, la comunidad, está en riesgo, ¿no? Y dentro de ese riesgo y de esa situación preocupante que está ocurriendo,
nosotros estamos mirando que podemos de alguna forma apoyar para que la situación cambie. Es muy clarito el papel que desempeña Patroclo en ese sentido. Pero luego viene exactamente cómo es muy fácil hacer que la moneda gire, ¿no? Y entonces ya no experimentamos preocupación porque la situación quede en una condición aceptable, sino lo que hace Patroclo ahora es querer convertirse, ¿no?, en el individuo que fue capaz de tomar Troya. Es decir, cuando los que estaban en riesgo eran los aqueos, Patroclo experimenta compasión, miedo, preocupación. Pero cuando a partir de vestir las armas de Aquiles causa espanto, terror y miedo y huida del ejército troyano, entonces cae en la soberbia. Es cuando ya no reconoce sus límites. Es cuando no se percata que el miedo que está causando no es por sí mismo, sino porque ha asumido la figura de Aquiles. O sea, por eso es muy humano en ese sentido. O sea, podríamos decirlo en términos muy corrientes, muy usuales, ¿no? Que cuando nos va mal, acudimos a un Dios. Y cuando nos va bien, pensamos que en nosotros está el poder de hacer cosas que no están a nuestro alcance. O sea, en ese sentido me parece ejemplar la figura y la manera en cómo lo tematiza Homero. Nos está diciendo, los seres humanos estamos precisamente aquí. Los seres humanos somos esos seres que cuando las cosas van mal, entonces sí pido a algo trascendente que me ayude. Y esa es la libación que realiza Aquiles. Pero cuando me va bien, pienso que todo eso es producto de mi propio hacer. ¿Y qué dice entonces Homero? De lo que no nos percatamos es de que hay un sino que desde la perspectiva de muchos autores y que Subirón resume de manera magistral en el texto de Hijos de Homero, ¿no? No existe la libertad y no existe el libre albedrío en esta época homérica, porque en realidad el plan ya lo trazó Homero, ya lo trazó Zeus a través de Homero. Y no están haciendo otra cosa sino cumplir su sino. Pero la gran lección que nos está dando Homero es precisamente, ¿no?, la facilidad que tenemos los seres humanos para olvidar nuestros límites, nuestra condición como seres mortales, nuestra condición como seres limitados. Y cuando se olvida eso, entonces Patroclo dice, yo puedo sin Aquiles, yo puedo sin Ulises, yo puedo sin Diomedes, yo puedo sin Néstor tomar Troya. ¿No es el peor de los delirios? ¿No es la peor desmesura? Porque Aquiles no está combatiendo, porque Diomedes, Ulises, Néstor, Áyax están heridos. O sea, en ese sentido es la pérdida de la cordura. Porque todos estos héroes juntos no habían podido tomar Troya. Y resulta que en ese desvarío de Patroclo, o sea, en ese momento en el cual, ¿no?, se hace la transición de un ser que tiene miedo a un ser que se enseñorea, está exactamente el extravío. O sea, yo lo percibo desde esa perspectiva y digo, pues lógicamente que era una desmesura. Los líderes más importantes del ejército griego están heridos, están fuera de combate,
Y a este individuo se le ocurre pensar que solo con su fuerza y su valor puede tomar Troya. Pero, o sea, Homero lo está tematizando, ¿no? En función de la guerra, pero en realidad es un rasgo esencial de nuestra condición como seres humanos, que muy fácil perdemos la cordura, que muy fácilmente pensamos que estamos más allá de los límites de nuestra condición como seres finitos y como seres mortales. O sea, basta con que la suerte nos sonría un poquito para que pensemos, ¿no?, que nosotros somos especiales, que a nosotros estamos en una condición distinta a los demás mortales. Es un poco lo que le pasa al jugador, al que tiene afición por el juego, vamos a pensar de la ruleta, de lo que sea, o sea, gana 2, 3 partidas y piensa, ¿no?, que va a seguir ganando, apuesta todo y pierde todo. Pero eso es lo que está tematizando Homero y diciendo, esto es humano, este es el ser humano. Claro, algunos respecto a alguna pasión y otros respecto a otra. Porque resulta que al principio Patroclo no busca la heroicidad, pero cuando ve que ha derrotado, que ha matado a muchos troyanos, dice, es mi momento. Y resulta que su momento es cumplir su signo, que va a morir sin tomar Troya, porque es un desvarío, porque es la ibris en toda su expresión. O sea, es pensar que solo en su fuerza, siendo casi un personaje secundario, porque no había actuado, puede de pronto tomar el papel protagonista y decir, yo, sin tanto barullo, ¿no?, sin tanto ruido, tomé Troya, pero eso no está al alcance de su mano. Yo lo tematizo desde esa perspectiva y me doy cuenta que eso sigue siendo tan vigente que lo podemos mirar en nuestra propia experiencia vital cuando perdemos los límites, ¿no? Cuando pensamos que porque nos ha ido bien un ratito, nos va a ir bien siempre. Y como dijera Séneca, cuidado, la suerte es traicionera. Pero Homero lo está mostrando desde la perspectiva del Aristos y dice, no se te olvide que eres humano y no se te olvide que eres mortal. Así lo planteo. Vale. Bien, Jaime, no sé si quieras comentar algo para finalizar o si quieren nos extendemos un poquito más. Ustedes me dicen. Bueno. Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, pregunto, Jaime, si quisieras comentar algo al respecto sobre esto de la desmesura. O Ale, si quisieras comentar algo, Ale. Pues recuerda la desmesura. Siento que el doctor Oscar lo explicó ahora sí como que de la mejor manera, ya que pues a pesar de que pues la Ilíada pues está escrita de una forma tal vez a veces fantasiosa, también es un reflejo, ¿no?, de lo que es el ser humano. Es como un espejo donde nos intentan mostrar algo que pues está dentro de la naturaleza, y creo que también ya lo he mencionado en otras ocasiones, en que a veces el ser humano quiere mostrar el lado tierno, ¿no? Y defender ese lado tierno del ser humano, pero también es muy importante reconocer el hecho
ser lo que somos realmente, ¿no? De saber lo que nosotros también tenemos esa parte de ese egocentrismo, de esa maldad, de sentirnos superior, ¿no? De hecho, apenas estaba viendo una autora, ya tiene sus años de escritora, pero ella, sus libros son muy grotescos. Es literatura, ¿no? Pero se consideran sus libros un poco grotescos. Y ella una vez le preguntaron, ¿no? Que por qué escribía de esa forma o cuál era el motivo de mostrar ese tipo de lecturas, ¿no? Al público y decir, pues mi forma no es de decir que lo hagan, sino es forma de decir que no podemos olvidar lo que somos realmente, ¿no? De que no podemos hacernos ahora sí, como dicen, de la vista gorda, de decir que también somos seres humanos y también formamos parte de esa animalidad que nos sale de vez en cuando. Entonces, creo que ese sería mi comentario. Gracias, Ale. Sí, ciertamente la Ilíada, la Odisea y pues toda la literatura tiene mucho de espejo de nosotros mismos como seres humanos, ¿no? No es fácil, no es difícil perder la razón, o sea, considero que hasta es como lo más común, lo más fácil a lo que llegamos, solo que ahora ya se ha normalizado que tanto perder los límites que se ha banalizado y se ha normalizado, ¿no? Sin embargo, acá precisamente esta es la grandeza de la Ilíada, ¿no? Que nos lleva nuevamente a reconocer como un espejo, como lo menciona Sale, pues que en cualquier momento podemos ser Patroclo, ¿sí? Veo a los políticos y de cierta manera les acontece eso, ¿no? O sea, de pronto empiezan a tener buenos resultados, pero empiezan también a obtener poder y se siguen derecho, ¿no? Hasta que terminan por ser destituidos o terminan por ser encarcelados, lo vemos ahora, ¿no? En las noticias, ¿no? Por todos lados acontece lo mismo. Entonces, ¿por qué sigue siendo vigente la Ilíada? Precisamente porque mediante la poesía se muestra ante la historia de la humanidad este espejo que se construyó desde hace más de 2000 años y que sigue teniendo vigencia, ¿no? Insisto, ahora vimos esta imagen de Patroclo, pero al inicio, Ale, pues recordamos la figura de Agamenón con todo lo gandalla que es esta imagen de la Ilíada, ¿no?